Me ha encantado, por cierto, la actuación y a veces hasta me emocionaba con una canción. Y después de la actuación me gustaría que me dijeras cómo y cuándo se despertó tu vocación musical. Pues cuando era muy pequeña. Yo me recuerdo escuchando la radio y sintiendo cosas que cuando... La radio me refiero a música a través de ella y me quedaba como fascinada. Cuando había algún vecino que ponía una determinada música también. O sea, yo creo que aprendí o sentí que la música me gustaba mucho siendo muy pequeña. Y se da la circunstancia de que nunca he querido hacer otra cosa que dedicarme a la música. No ya como cantante, sino dedicarme a la música. ¿Cómo recuerdas la primera vez que subiste a un escenario? Pues mira, lo recuerdo llevando un vestido plateado, cortito, y saliendo descalza porque a mi madre se le olvidaron los zapatos. Empecé ya con ciertas dificultades. De manera, nunca me he sentido mal en un escenario. Me he sentido mal muchas veces, o algunas veces, en sitios, pero en el escenario casi nunca. ¿Por qué la música rock y no otro género? Porque soy una cantante, una persona que se dedica a la música, que ha nacido en un momento determinado. A lo mejor si ahora tuviera 16 años o 14 años o 18 años, a lo mejor haría música electrónica, no tengo ni idea. Pero ese el momento, ¿no? Era además muy como contestatario, ¿no? De alguna manera, para que te hagas una idea, escuchando los Creedence Clearwater Revival, me compré mis primeros jeans, que fueron mis primeros vaqueros, que fue en La Coruña, y me los tuve que comprar de chico porque no había de chica, para que te hagas una idea de lo que eso significaba, ¿no? Entonces era, pues bueno, lo que me parecía más diferente, más próximo a cosas y a mundos que me parecían muchísimo más fascinantes que los que tenían que ver con otro tipo de música, ¿no? Aunque luego, pasados los años y ampliando un poco el conocimiento de otras músicas, pues, por ejemplo, la música clásica nunca ha estado muy lejos de mi gusto. O sea, siempre he tenido una cierta, si no predilección, una cierta tendencia a escuchar a los clásicos, porque si no tienes esa base, puedes dedicarte al rock y puedes no tener ni idea de otras músicas, pero a mí siempre me ha parecido interesante tener una formación lo más amplia posible, ¿no? Y bueno, esas, digamos, son las razones de por qué una música y no otra, ¿no? Luego, pasado el tiempo, me he dado cuenta que canciones, a partir, por ejemplo, de Piensa en mí, pues descubres que el bolero, que es como un género que no pertenece a mi mundo, no pertenecía a mi mundo y tal, como que era de otra generación y que decía y hablaba y contaba cosas que a mí no me interesaban especialmente. Pasado un tiempo ves que ese género está en tu memoria, está en tu cultura y que te sale de manera muy natural, ¿no? Entonces yo creo que la música, cuando la sientes, o sea, y puedes no dedicarte profesionalmente a ella, pasan cosas que te abren un poco tu mente, ¿no? No solo tus sentimientos, no solo tu sensibilidad, no solo tus emociones, sino tus ideas se amplifican, ¿no? De alguna manera tus posibilidades para ver el mundo, ¿no? De múltiples maneras. Perteneces a la movida de los 80.
¿Cómo fueron aquellos años y qué tuvieron especiales en cuanto a la música? Bueno, de especiales porque fueron unos años de mucha ebullición, donde circunstancialmente, sociológicamente hubo un cambio importante que tuvo que ver con el cambio político, que tuvo que ver con una necesidad, digamos, general de la gente en que las cosas se transformaran, y cuando el deseo de mucha gente es el mismo, parece que las cosas verdaderamente pueden llegar a cambiar. Entonces, pues era un momento de muchísima ebullición. Yo personalmente no siento que sea parte de la movida, porque la movida, y cuando se refiere la gente a la movida madrileña, parece que se circunscribe a 5 o 6 nombres y se olvidan otros muchísimos, desde mi punto de vista, que han sido tan importantes o más importantes. O sea, por ejemplo, jamás se habla de la música rock. O sea, se habla mucho de la música pop, se habla mucho de otras expresiones artísticas. Bueno, están muchos pintores, ha habido algunos dentro de la literatura y de la poesía, y sobre todo muy destacado por encima de casi todos, bueno, por encima de todos, Pedro Almodóvar. Pero bueno, fue esa circunstancia de un grupo de gente con una edad parecida, con muchísimas ganas de romper con todo, y no hay que olvidar que con una grandísima influencia del mundo anglosajón, porque la música rock y pop, casi toda la que se ha hecho en España, aunque no se diga, ha tenido una influencia descaradísima, clarísima, de lo que pasaba en Inglaterra fundamentalmente. Entonces, bueno, de ahí han quedado algunas canciones, ha quedado alguna gente, y fue un momento pues que abarcó unos cuantos años en el que además, pues, claro, había nombres importantes de la música mundial que en fin, que eran muy importantes, ¿no? Cosa que ahora a lo mejor pasa menos, ¿no? A lo mejor. Sí. Aparte de las influencias de los músicos de los 80, ¿qué otros músicos y músicas han sido importantes en tu carrera? Pues a veces de manera indirecta, yo creo que casi que no sabría ponerle nombre, o sea, no sabría decirte pues tal estilo o tal cantante o tal tendencia, ¿no? Los solistas en general somos gente que vamos un poco por libre, y yo creo que, vamos, nunca lo he hablado así de manera clara con otros, pero creo que pillamos un poco de lo que está a nuestro alrededor, de lo que podemos, ¿no? Yo no me siento identificada de una manera clarísima, pues ¿qué te puedo decir? Pues tal cantante fue importantísimo, o tal tendencia fue importantísima. O sea, yo recuerdo cuando empecé a escuchar a Police, que me parecía que tenía un sonido maravilloso y que, pues bueno, de alguna manera en algunas canciones hay sonidos de guitarra que tienen una gran influencia con las guitarras, con los sonidos y con las cosas que hacían Disano. Pero son pequeñas sutilezas, ¿no? Pequeñas cosas que no es que sean, ¿sabes? Que haya que destacar de manera muy obvia. Yo creo que tengo tanta capacidad de sorpresa que me puede influir cualquier cosa, hasta una canción hortera. Porque una canción, por ejemplo, hortera, para entendernos, por ejemplo, te da el conocimiento de saber lo que no debes de hacer, lo que no quieres hacer, o sea que ya aprendes algo. ¿Cómo y dónde se puede encontrar Galicia en tus canciones? Pues
se puede encontrar, por ejemplo, aparte de Negra Sombra, obviamente, se puede encontrar, sobre todo yo creo que en una canción que es Vengo del Norte. Yo creo que es en la que más, que es claro que es, si vas siguiendo la letra, no está tan claro que las mujeres tengan que luchar para que la semilla crezca, ¿no? Pero bueno, eso en un sentido figurado y con unas imágenes que mezclan sobre todo mi pasado, ¿no? Esas referencias que tengo de cuando era niña, de cuando veía a las mujeres no, de mi familia y no de mi familia, de la aldea, de la zona de Boimorto, de cuando iba al Ferrol y tal y cual, y veía a esas mujeres trabajando la tierra, que era para mí muy sorprendente porque venía, aunque nacida en Galicia, yo me he creado en Asturias, entonces venía de una ciudad absolutamente industrial, una ciudad que durante muchísimos años fue la ciudad más contaminada de España, con una siderurgia que ocupaba prácticamente la mitad de la extensión de esa ciudad. Venía a Galicia y era una parte de La Coruña metida en todo el mar, en toda la Torre de Hércules, y por otro lado la aldea, y en la aldea veía a las mujeres que trabajaban como bestias. Entonces creo que ahí reflejo esas mujeres, es el reflejo más del pasado que del presente de las mujeres gallegas, afortunadamente. Y un poco también los hombres, ¿no? Porque los hombres no rompen tanto su espalda buscando puertos donde atracar, pero bueno, yo creo que fundamentalmente en esa canción está más Galicia que ninguna otra. Y luego obviamente, pero de manera muy sutil, en la canción Entre mis recuerdos, que está dedicada a mi padre. Mi padre era un buen gallego. ¿Cuánto se gana o se pierde con las grandes giras? Se gana algún dinero y se pierde mucha salud. Se ganan muchas cosas. Cuando te pones de gira, o sea, casi siempre, en mi caso, siempre es una necesidad de comunicarte lo que tienes reciente, casi siempre un disco. Y entonces, pues lo que quieres es ver la reacción de la gente, darle como un chute de vida a canciones que han sido, que en muchos casos son tu historia, pero que cada noche están como si volvieran a nacer. Eso siempre, un concierto siempre es un desgaste físico, pero va más allá, hay un desgaste emocional, porque si eres un buen intérprete, da igual qué instrumento toques o qué instrumento uses, tienes que creértelo, tienes que vivirlo. Un verdadero intérprete tiene que vivir lo que expresa, si no es mentira, y si es mentira no llegas a la gente, y si no llegas a la gente mejor te quedas en tu casa. Entonces, pues hay eso, ese desgaste de has vivido tanto en tan poco tiempo que cuando llegas, por ejemplo, aquí dices que me cogen y que me dejen en otro sitio porque yo solo no puedo, ¿no? Luego lo más de todo es eso, lo que recibes de la gente, que te da, en muchísimos casos, pues un alimento que no encuentras de ninguna otra manera, no más que ahí. Tus canciones provocan sentimientos diversos como la nostalgia o el intimismo. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? La vida, yo creo que la inspiración le puede llegar a todo el mundo sensible, claro, a un trozo de metal, si tienes los sentidos despiertos. Si tienes los sentidos despiertos, cualquier cosa te puede emocionar, cualquier cosa a lo que te dediques, si eres artesano, pues un color determinado puede hacer que pintes lo que estés haciendo de ese color
casi propio, ¿no? Y en la música y en lo que yo hago, en las canciones y en esto que es un poco la interpretación de la vida, de lo que tú ves, o sea, a tu manera, digámoslo, pues es estar despierto. Por eso puedes escribir o puedes cantar historias que no has vivido, pero que sí has sentido, porque las has observado, porque te las han contado, porque las has leído. ¿Cuánto hay de luz en tus canciones y cómo influyen tus vivencias personales en tu creación artística? Bueno, pues de mí hay todo, porque como me lo creo todo, como soy una mujer de fe, me lo creo todo y entonces en todas estoy, en todas, aunque, como te decía antes, aunque, por ejemplo, en el último disco, Un ramo de rosas, hay una canción que grabé para Sencilla Alegría y que he vuelto a grabar, y es la historia de una relación fugaz entre una mujer madura y un chico joven. Bueno, yo no he tenido esa experiencia, pero para eso lees, para eso ves cine, para eso tienes los sentidos abiertos y puedes escuchar historias que te den esa información, y luego cuando tú la cantas lo estás viviendo, luego estás tú en eso, ¿sabes? ¿Y lo otro qué es? ¿Cuánto de mí y lo otro qué es? ¿Cómo influyen tus vivencias personales en tu creación? Pues hay algunas que crees que, o sea, que necesitas expresar, las expresas y tal, pero hay otras que no tienen el más mínimo interés, que tiene más interés contar la historia de otro, contar la problemática de otro, contar, pues eso, o sea, para mí, por ejemplo, Un ramo de rosas, yo me imaginaba a una mujer joven, yo no he vivido esa experiencia, pero, ¿sabes? Es buscar algo que buscar o que te afecta algo, que ves un artículo, lo que sea, que te motiva, que te inspira y lo desarrollas, ¿no? A veces, como es el caso que te trae a Pontevedra a un acto contra la violencia de género, un artista se compromete con causas sociales y así lo muestra en sus letras. ¿Cómo describirías tu compromiso en defensa de las mujeres? Bueno, yo soy bastante, cuidadosa. No me siento cómoda alardeando o llevando una bandera determinada. Yo desde como individuo, sin género, defiendo la justicia, o sea, defiendo, pues, de manera así muy breve, para mí el prójimo es exactamente igual que yo. Luego ya empiezas a desarrollar eso y cuando se trata de una injusticia en relación o al sexo o a la raza o a la religión, etc., lo que me parece injusto, pues si tengo ocasión, bueno, lo manifiesto siempre, pero si tengo que hacer algo para ayudar dentro de mis posibilidades, lo hago. Ya llevando la bandera de yo soy la más solidaria, yo soy la más defensora, eso me cuesta más, porque hay muchas posibilidades de que al final acabes siendo mal interpretada, y a mí en ese tipo de gestos me parece que ser mal interpretada es una cosa mala. Prefiero, pues, ayudar a alguien que a través, por ejemplo, de un correo electrónico te dice que qué hace después de saber que le han detectado una enfermedad, o que con una canción tuya pues se enamoró, pero resulta que se enamoró del equivocado.
bueno, pues intenta ayudar, o sea, en ese sentido, digamos que tengo una tendencia más a solucionar las cosas en primera persona, ¿no? Luego, obviamente, pues a veces trasciendes porque hay gente, te dedicas a una profesión en la que, bueno, te ve gente, te quiere gente, o sea, no es una profesión anónima, ¿no? Pero soy solidaria de vocación, pero no de profesión. ¿Te parece que los artistas españoles actuales están tan comprometidos como lo estaban y están los de tu época? Bueno, yo es que soy de esta época, ¿eh? que sea un poco mayor que tú no significa que sea de otra época. No sé, o sea, la vida es un constante cambio, o sea, yo lo tengo absolutamente claro. Lamento muchísimo cuando veo o escucho que la vida de alguien pretende que sea así. O sea, eso no solo es aburrido, sino que es irreal. La vida está llena de sub y bajas. Entonces, hay momentos donde parece que todo el mundo hace una determinada cosa y hay momentos donde parece que todo el mundo hace justo lo contrario. Yo creo que la gente sensible, por definición, es solidaria. Creo que sí. Ahora, ¿cuántos eran más en los 80 solidarios que ahora? ¿Cuántos eran más en los 90 que ahora? No tengo ni idea. Yo creo que hay muchísima gente joven que tiene ese afán de, primero, de cambiar el mundo para mejor, que es absolutamente, bueno, por lo menos lo que yo conozco de la historia, siempre tiene ese motivo, ese planteamiento. El joven tiene que hacer las cosas mejores que las que hicieron sus padres. A lo mejor parecidas a las que hicieron sus abuelos, pero no idéntico a lo que hicieron sus padres. Y yo siento que la gente, y ahí está la cantidad de asociaciones, de ONGs y demás, donde hay una presencia de gente muy joven, que en vez de, o sea, no solo hay botellón, me consta que no solo hay botellón, hay muchísima gente joven implicada en modificar las cosas que están mal. Así que no tengo ni idea si hay más o menos. ¿Qué papel puede tener la música en causas justas como la lucha contra la violencia de género o la lucha contra enfermedades como el cáncer de mama? Hombre, no es un fármaco que cure o que alivie una enfermedad, no es una ley que evite que un malvado haga daño a una mujer, pero yo siempre creo que la música es un grandísimo alivio, es una grandísima compañera. Y que desde luego para mí es lo más comparable al sueño, o sea, te puede transportar, o sea, si tú escuchas a Sibelius, inmediatamente, con que le prestes un poquito de interés, no solo vas a un lugar físico muy diferente del que estás, sino que te producen unas emociones y unas imágenes que no te produce otro, yo qué sé, Tchaikovsky, o que no te produce Stopa si te gustara, ¿no? Que no lo sé. Yo creo que la música no es algo tangible, no es algo que tú puedas asir fácilmente, pero cuando tienes la sensibilidad, yo conozco muy poca gente que no le gusta la música, muy poca gente. Y la poca gente, o sea, puedo nombrar de los que yo conozco personalmente, a lo mejor me sobran dedos de una mano, es un grandísimo choque, ¿verdad?
porque crees que, o sea, que tiene una minusvalía, pero seria. O sea, las veces que me han dicho, no, yo, bueno, tú, lo que sea, lo que te digan a ti, pero a mí la música no me gusta. O sea, estoy deseando saber, indagar cómo es esa persona, porque verdaderamente le falta algo fundamental en la vida, ¿no? Así que... Tu último disco tiene 3 nuevas canciones y versiones de canciones anteriores. ¿Qué relación hay entre ellas? Mira, el disco tiene arriba a la derecha un nombre que es el de una compañía que se llama Blue Note. Blue Note es un sello discográfico que se ha caracterizado por tener discos de jazz y de un tipo de música, no sé cómo definirlo. Bueno, como me dijo un día un hombre, dice, tener un disco, o sea, pedir un disco de Blue Note es saber que el disco te va a gustar. Yo he intentado que el disco fuera escuchado sin sobresaltos, o sea, si yo hubiera metido, por ejemplo, Rufino, hubiera sido, ¿sabes? Hubiera salido del disco. Eso hubiera salido. Entonces, dentro está el reflejo de los 12 discos de 8 o de 9. Hay del primero 2 canciones, pero están revisada, o sea, con una grabación con cuerda unos años posteriores, y he intentado que tuviera una conexión entre las canciones, que aunque pertenecen a épocas muy distintas, a discos muy distintos y a motivaciones muy distintas, pero que tuvieran un sentido, ¿no? Y que las canciones hechas en el presente, sobre todo Un ramo de rosas, que aunque es melódicamente y de texto una canción bastante diferente, pero que de alguna manera se complementaran, o sea, que no fuera difícil encontrar una canción para la anterior, estuviera en el mismo ambiente, por así decirlo. Voy a dejar aquí. ¿Por qué elegiste Un ramo de rosas como título de tu nuevo disco y las canciones que en él aparecen? Bueno, las canciones lo he explicado un poquito, ¿no? Porque tienen, primero, muchas de ellas son canciones que sé que la gente quiere, o sea, no, en esta especie de balance que he hecho de los 12 discos grabados, digamos que, aunque hay algunas canciones menos populares, pero están casi todas las populares, exceptuamos Rufino. Entonces, dentro de ese ambiente están esas destacadas. Alguna, por ejemplo, hoy he hecho una que nos gusta muchísimo a todos y que bueno, nunca fue una canción precisamente popular, que es Inesperadamente. Y entonces, de esas canciones destacadas, le hemos sumado canciones que son el presente, ¿no? Y entonces Un ramo de rosas, el título es como decir, bueno, de todo este álbum es como un ramo de rosas y cada canción es como una rosa, que es una manera, yo creo, más bonita que decir lo mejor de los Casals, que queda un poco. ¿Cómo describirías tu desarrollo como artista si tomamos en cuenta las 15 canciones de Un ramo de rosas? No sé, mira, para poder responderte a eso tendría que hacer un análisis, dado mi carácter, un análisis a lo mejor que me llevaría demasiado tiempo para
para mi necesidad actual, ¿no? Mi necesidad actual, y desde hace años, es vivir el presente. O sea, puedo llegar a hacer un balance, como he hecho con el disco, pero que no implique analizar el porqué de todas las cosas que he vivido. Porque si empiezo a analizar, me estoy perdiendo el presente. Y no quiero perder el presente, necesito aprovecharlo mejor. Piratería, escándalos en las GAE, cambios en el tipo de público. ¿Cómo ves el presente y el futuro de la música y de las discográficas en España y en el mundo? Bueno, descaradamente, y eso desde hace años, estamos asistiendo a una revolución. Dentro de la música es una verdadera revolución. El acceso a la música, aparte de la piratería, aparte de las descargas, aparte de los problemas de las GAE, aparte de todo, verdaderamente lo que hay es una revolución que nos ha pillado a todos un poco con el paso cambiado. Pero lo esencial es que la música es necesaria, que vivir la música, no necesariamente de una manera profesional. Yo cuando me encuentro con profesionales, yo que sé, un arquitecto o un médico o una persona que trabaja en cualquier profesión y que le gusta la música y que hace música y que va a su casa y toca el piano, toca la guitarra, me parece excepcional, porque verdaderamente la música tiene que ser un complemento de la vida, no solo para los profesionales. Entonces es una manera diferente. Yo, desde luego, no creo que la música se agote por eso, ¿no? O sea, siempre habrá necesidad de escuchar música en directo, siempre habrá gente que desee escuchar a alguien que hace algo en Noruega y que le llega a uno en el Golfo Pérsico. O sea, ya lo demás son cuestiones que se arreglarán, si no por sí solas, de alguna manera. Pero para mí el futuro es absolutamente esperanzador. Bueno, te damos las gracias. Nada. Ha sido muy... Bueno, ahí ya que estamos, vamos a hacerlo bien.